En este día, como iglesia, nos unimos al sucesor de Pedro, al Papa Francisco, a la Iglesia Universal, con las iglesias cristianas, especialmente la Iglesia Ortodoxa. Nos unimos como creyentes en Cristo Jesús para venerar a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y nos unimos con el Papa, sucesor de Pedro, para fortalecer con nuestra oración y con nuestra ofrenda, que se llama el óbolo de San Pedro, el donativo que le hacemos al Papa, fortalecer esta misión de la Iglesia en la cabeza de Pedro. Por eso esta solemnidad se ha prolongado hasta este domingo 4 de julio, para que los fieles tengamos esa oportunidad de la oración en estos días y para que tengamos también la oportunidad de responder a ese llamado de ofrendarle al Papa lo que esté a nuestro alcance, con generosidad, que será recogido en todas las iglesias y enviado, o podrá ser también consignado en las cuentas que la Nunciatura Apostólica ha puesto en las redes, en los medios de comunicación. Y en esta Catedral San Pedro Apóstol de Cali, nuestra iglesia catedral, la cátedra en la que, sin mérito alguno de mi parte, me ha puesto el Espíritu Santo a través de la Iglesia como sucesor de los apóstoles. Nos ha puesto, porque también me ha dado el Espíritu Santo a través de la Iglesia, obispos auxiliares, y permanece conmigo en esta fraterna compañía y ayuda Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, a quien le doy mi saludo muy fraterno y agradecido. Y es también entonces la fiesta patronal de esta iglesia catedral, cuyo párroco es el reverendo padre Winston Mosquera Moreno, vicario general de la arquidiócesis. Aquí estamos los tres ordinarios canónicos de la arquidiócesis. Y, como lo he dicho, es el párroco de esta iglesia catedral. Con nosotros están estos venerables hermanos sacerdotes, el padre Ober, que conocemos tanto, director delegado arquidiocesano de comunicaciones, y el padre Diego Alejandro, que me acompaña en las tareas de secretaría desde esta realidad nueva que es trabajar desde la casa. Y a veces necesitamos también mucho estas ayudas de nuestros hermanos sacerdotes. Con ellos, con los servidores del altar, con estos fieles que se han congregado en la Eucaristía,
les decimos a todos los que siguen la Santa Misa que tengan una bella celebración en el Día del Señor, que tengan hoy un pensamiento muy profundo sobre el Papa Francisco y un gesto muy generoso de apoyo a la labor del Papa. Y la palabra es toda ella una invitación a ese último artículo del credo, unido a la profesión de fe en el Espíritu Santo, que es también la fe en la Iglesia. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Es bien importante entender que la Iglesia está unida fundamentalmente en el Espíritu Santo, a Cristo, que es su cabeza, al Padre Dios, que nos ha amado de tal manera en su Hijo, a la Trinidad Santa. Y está unida de tal manera a toda la humanidad, como se ha unido Dios en su Hijo Jesús a toda naturaleza humana, más allá de la profesión de fe. El amor de Dios es primero que la fe de los hombres en Dios. Podríamos decir que antes de que nosotros creyéramos en Dios, Dios creyó en nosotros, dándonos a su Hijo Jesús, haciéndose humano, hombre, persona, asumiendo lo que somos, nuestra vida y nuestra historia. Y en esta palabra que hemos escuchado, entendemos entonces que la Iglesia es esta comunión de creyentes con Pedro. Es una comunión de creyentes en Cristo, todos estamos en Cristo, con Pedro, nos acompaña siempre Pedro. Ya San Ambrosio decía, ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, está la Iglesia. Y no porque Pedro sea toda la Iglesia, sino porque no se puede ser Iglesia sin Pedro. Nosotros los creyentes católicos entendemos que en la Iglesia es fundamental la Eucaristía, pero que en la Iglesia hay unas relaciones que son fundamentales. La relación con Pedro, que es a quien Jesús mismo ha puesto como autoridad apostólica, con ese signo hermoso de las llaves de las que nos habla hoy el Evangelio de Mateo en ese capítulo 16. Y a ti te digo, tú eres Pedro, eres Kefa, dirá el arameo, eres Cefas, piedra, dirá el griego, tú eres Petrus, le dirá en latín, para decirnos que sobre esta roca que es Cristo, la primera piedra de este edificio de los cristianos se llama Pedro. Pedro, de ahí viene Petrus, Cefas, piedra. Y para decirnos que este edificio de la fe se construye sobre la fe de Pedro, como lo escuchamos en el Evangelio.
¿Quién dicen los hombres, la humanidad, las personas que soy yo? Y Pedro hace su confesión de fe. Sobre esta confesión de fe de Pedro se edifica la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Y lo que ates será atado y lo que desates será desatado. La palabra hoy nos dice que Pedro estaba prisionero en esas primeras persecuciones salidas de los poderes judíos contra los seguidores de Jesús. Que Santiago había sido decapitado, el primer mártir de entre los apóstoles, el que le da el nombre a esta ciudad nuestra que fue fundada hace 485 años, y el fundador le puso ese nombre, Santiago de Cali. Será recordado esto el 25 de julio de este mes, que ya está entrando. Y es por eso que en esta persecución también nos presenta la prisión de Pedro y la prisión de Pablo. Pero fijémonos bien en estos dos prisioneros. A Pedro lo saca de la prisión un ángel. No necesitó llaves para que le quitaran las esposas, ni llaves para la primera, ni la segunda puerta, ni para la puerta de hierro. Lo sacó libre desde la prisión sin llaves. Se le cayeron las cadenas y le dijo: levántate, cíñate, ponte las sandalias, échate el manto. Con Pablo ocurre algo distinto. Él está prisionero y le escribe a Timoteo dando el testimonio y anunciando que muy próximo será también sacrificado, martirizado. El martirio de Pablo y el de Pedro suceden en Roma, y allí están estas tumbas. La tumba de Pablo en una basílica que se llama la de las Tres Fuentes, donde una tradición dice que la cabeza de Pablo rebotó al caer, al ser decapitado 3 veces, y en cada rebote surgió una fuente. Es una hermosa tradición en Roma, en la Basílica de las Tres Fuentes. Y en la colina del Vaticano, donde fue crucificado Pedro y pidió que lo crucificaran cabeza abajo para no tener la muerte de su Señor Jesús, que decía no merecer morir como Jesús. Y es una tradición que la Iglesia revive en este 29 de junio con gran solemnidad y que se prolonga ahora con nosotros hasta este 4 de julio. Que nosotros veamos también esa fe con Pedro, así como también vemos la fe con María. El católico siempre tiene el corazón pegado a la Eucaristía, a Pedro y a María, la Madre del Señor y de los cristianos. Y la Iglesia toda tiene su corazón pegado a los más pobres de la tierra, a los más débiles, a las víctimas, a los más pequeños de entre la humanidad. Esos son vínculos que identifican al católico, la Iglesia católica. Hermanos, hermanas, sintamos también que en estos tiempos necesitamos esta firmeza de Pedro, de piedra sobre roca.
porque nuestra fe está a prueba. Siempre lo estará, y en estos tiempos mucho más. Y la fe en la iglesia mucho más. Hay muchos ahora quizás furiosos con el Papa, furiosos con la iglesia o con los pastores que ha puesto el Señor, pero también muchísimos dando gracias porque el Espíritu Santo ha puesto a quienes necesita la humanidad en estos tiempos. Que fuera de la humanidad sin el Papa Francisco, ahora con su sencillez, su profundidad, su sabiduría, cómo es de grande el magisterio, la enseñanza del Papa Francisco en estos tiempos difíciles de la humanidad. Hay que darle gracias a Dios por el Papa Francisco. Ustedes desde ahí alcen la mano, álcenla conmigo y digan: gracias, Jesús, por el Papa Francisco. Cúbrelo, Señor, con tu preciosa sangre. Protégelo con el manto de María. Alégralo con el amor de los fieles. Y esa fe firme es también la fe que expresa la autoridad. La iglesia desde el comienzo, y el evangelista Mateo entiende que la iglesia es comunidad, es misterio de comunión, es una comunidad y es una institución. Y en el Evangelio de Mateo encontramos esos signos institucionales de la iglesia. Y en ella hay una autoridad apostólica, y es la de Pedro. Una autoridad sellada con el martirio. Una autoridad de magisterio, de enseñanza. El magisterio de Pedro es magnífico. No solo lo que se dice de él en las Escrituras, lo que él dice en cada momento, sino lo que escribe después en sus cartas. Hay que leer esas cartas de San Pedro, 1 y 2, en el Nuevo Testamento. ¿Qué tarea nos queda? Y ni qué decir de Pablo, el gran misionero. Pedro, el gran pastor; Pablo, el gran misionero. La iglesia necesita ese carisma del pastor y ese carisma del misionero sin fronteras. Esta es la iglesia que queremos, firme, con una autoridad misionera de testimonio, y una iglesia unida. Pedro significa unidad. Pablo significa la convocatoria a todos para que formemos el cuerpo de Cristo. La fe nos vuelve cuerpo místico de Cristo. Fortaleza, autoridad, unidad. Estén siempre unidas en la iglesia. Lo imploramos hoy de todo corazón. Amén.